¿Cómo están? Están muy ocupados, ¿verdad? Vamos a leer la palabra. Es Primera de Corintios, capítulo 15. 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hasta aquí. Vamos a leer. Los domingos los hermanos nos reunimos y tenemos servicio y estamos agradecidos. A veces cuando estoy en el púlpito me siento muy agradecido ante el Señor, porque los 66 libros de la Biblia, sea cual fuere, sin excepción, el Señor por nosotros nos ha puesto palabras bellas y aquello es maravilloso. Aquí, en el capítulo 15 de Primera Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y que apareció a Cefas y después a todos los 12. Nos explica el proceso de cómo el Señor murió y resucitó. Verdaderamente, por nuestros pecados, el Señor murió crucificado y volvió a resucitar. Y dentro de nosotros, estando vivo, trabaja y estamos muy agradecidos. Yo, desde pequeño fui a la iglesia, fui con empeño. Sin embargo, cuando era pequeño, iba al campo ajeno a comer y tenía remordimiento de conciencia y yo pensaba que era pecador. Y tuve un poquito más de 10, 11, 12 años y después he leído la Biblia. Y en la Biblia, ¿qué palabra estaba escrito? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto, realmente yo había hecho muchas cosas malas en la casa ajena, comía caqui, yo me merecía ir al infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23, cuando solamente vemos el 23, siendo hemos cometido pecado, no nos merecemos ir al reino de Dios, por cuanto todos pecaron. Aquí todos los que están sentados, no hay nadie que no haya cometido pecado, todos cometieron pecado. Nosotros nos merecemos la destrucción, la maldición. En el 24 que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús por nosotros
murió crucificado y nos redimió. Mediante la gracia del Señor, gratuitamente, a nosotros nos ha dicho justos. Memorizando esta palabra, estuve muy feliz, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, cuando de pequeño iba a la iglesia, hacía lo malo, comía el caqui, a menudo ocurría eso, mentía, nos peleábamos, yo era un pecador. Pero esta palabra, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros. Hemos sido justificados. La palabra justificado quiere decir que no tiene pecado. Ha cometido mucho pecado. Ha hecho muchas cosas malas. Yo me merezco ir al infierno. Yo merezco recibir la maldición, la destrucción, pero leyendo esta palabra, tanto me conmoví, tanto me emocioné, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justo quiere decir que no tiene pecado. ¿Quién? Dios. Sin nada cambio, si no ha hecho absolutamente nada, pero Jesús murió en lugar de nosotros y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, nos ha hecho justos. Yo exactamente no recuerdo, pero a los 13, 12 creo, con los amigos reunidos, comía el caqui, la manzana, que estaba en el campo ajeno, claro. Hacía muchas cosas malas, tengo mucho pecado. Pero yo decía, soy pecador, soy pecador. Yo leía la Biblia, pero leí esta parte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puede de ninguna manera alcanzar al Señor. Somos tales seres. Y luego cuando leemos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La redención. El Señor murió crucificado y nos habla sobre ello. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, nos rescató, nos redimió. Porque nos redimió, nosotros, el comer, el mentir, especialmente, yo había hecho lo malo con los amigos y siempre pedía el perdón, lloraba. Y el pastor también pedía el perdón de los pecados y, Señor, he hecho lo malo, sí, Señor, he robado, soy pecador, perdóneme. Y siempre lloraba así. Lloraba de esa manera, pero pedía el perdón. ¿Pero qué decía la Biblia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor nos redimió y por la gracia del Señor, gratuitamente, hemos sido justificados. Realmente, comer caqui, comer manzana, claramente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decía. Pero cuando leía esta palabra, siendo justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, en lugar de nosotros, murió crucificado
Y la gracia del Señor, mediante la gracia de Dios, nos ha justificado. Yo a los 10 y tantos años yendo a la iglesia, yo dije, no tengo pecado. ¿Tú no cometiste pecado? ¿Tú no has mentido? ¿Tú no has robado? Claro, lo he hecho en gran manera. Claro, obviamente. Pero en esta palabra, comer manzana, caqui, no se imagina, no puedo contar todo. No puedo contar todo. Una vez había un campo de maní cerca de casa. Y mi amigo me dijo, vamos a comer maní. Fuimos y estábamos recogiendo el maní de ese campo. Y yo recomendé ir al campo del vecino porque no quería que coman del campo de papá. Y, a ver, vamos, comamos rápido. ¿Es tuyo? ¿Qué tanto? Y tenía miedo por si venga el dueño del campo. ¿Qué tanto es tuyo? Me dijeron. Había sido, me equivoqué, era nuestro campo. Papá vino, dijo, alguien llevó mucho de nuestro campo y bajé mi cabeza. Yo recomendé ir al campo del vecino, pero había sido que era nuestro campo. Pero es tuyo, me dijo mi amigo. No, pero igual, no podemos comer así. Y había sido que le recomendé comer de nuestro campo. Pensé que era del campo del vecino. En aquel entonces no había que comer. Papá a propósito cultivó maní para que nosotros podamos comer maní. Y era próximo al río Nacton y estaba muy lejos de casa. Siempre cuando veníamos a la casa era muy de noche. Papá ponía en su carrito el maní y luego me ponía a mí para que yo sostenga la cuerda. Y cuando veníamos a casa era bien oscuro. Nos bajábamos y cenábamos allí. En fin, había maní, había mucha comida en casa. Y cuando iba a la escuelita ponía mucho maní en el bolsillo. Y ni le invitaba a mis compañeros. El último, ya, jamás. No, nunca más, ya no. Basta. Cuando veo la vida que yo he vivido, en realidad ante el Señor, fácilmente puedo contar aquellas cosas, pero aparte de ello, he cometido muchos errores. Yo he cometido mucho pecado, pero aquellos pecados iban presionando mucho mi corazón, por lo cual oraba ante el Señor, Señor, perdóneme. Pero un día, leyendo la Biblia, me puse a pensar, por cuanto todos pecaron, siendo destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí, bueno, no pueden ir a la gloria del Señor, pero en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor murió por nuestros pecados, nos redimió y mediante la gracia del Señor, gratuitamente, hemos sido justificados. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? ¿Es posible? ¿Qué está queriendo decir? Claramente hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús me redimió y el Señor en lugar de mis pecados murió, en lugar de mis pecados me salvó. Por la gracia de Dios, gratuitamente, el Señor me dice, hey, Oxupar, no tienes pecado, eres justo. A eso se refiere.
En aquel entonces, todos en la iglesia, el pastor decía, perdona al pecador, el anciano pedía el perdón, todos pedían el perdón y bajando la cabeza, lo primero era el perdón del pecado. Pero un día, cuando me puse a leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús murió por nuestros pecados en ese momento. Ya que murió por nuestros pecados, nuestro pecado ha sido perdonado mediante la gracia del Señor. Hemos sido justificados gratuitamente. El Señor, haciendo lo malo, comiendo el caqui, bueno, no es ni de beneficio contar todo. Habiendo cometido pecado, ¿qué es lo que dice la Biblia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor se ocupó de nuestros pecados. Mediante la gracia de Dios, Dios nos dice que somos justos gratuitamente. Hoy en día, mucha gente ahora llora y dice, perdóneme mis pecados. Pero la Biblia que nos dice, es cierto que hemos cometido pecado, pero para rescatarnos, el Señor en la cruz, Él ha muerto crucificado. La Biblia nos lo dice. Entonces, si murió por mis pecados, me ha rescatado del pecado. Entonces, yendo a la iglesia, haciendo lo malo, yo tengo mucho pecado, yo iré al infierno. Bueno, yo no dudé para nada sobre ello. Pero cuando he leído esta Biblia, en la palabra de la Biblia, el Señor Jesús, por mi pecado, ha muerto crucificado. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es gratuito, es gratis. Es decir, gratuitamente nuestro pecado ha sido lavado. Y el Señor nos dice, justo, no tienes pecado. Justo es que no tiene pecado. Nos dice que somos justos. Leyendo la Biblia, el pastor, el anciano, dice que somos pecadores. Una vez yo, el domingo, yo no tengo dinero, no tengo ni razón para subirme al bus, pero me subí un día al bus y en el púlpito dijo, Oxupar, tú te has subido al bus y te mereces un castigo. Oh, ¿qué es eso que usted dice? No puedes participar a la Santa Cena. Yo tuve mucha incomodidad ante el pastor porque su hija, ya que la escuela de Sonsa no es buena, él lo enviaba a Daegu. Y cada sábado, subiendo al bus, ellos vienen de Daegu hasta Sonsan. Es mucho más de cientos de millas. Y luego, terminando el servicio, ellas almuerzan y de nuevo se suben al bus y van a Daegu. Todos los domingos se sube. Yo me subí así por casualidad y me castigó y
no me dejó participar en la Santa Cena. Llevando la vida de fe, yo me había chocado con ello. En ese momento, yo he leído mucho la Biblia. Cuando yo iba leyendo la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente he cometido pecado. El Señor Jesús murió por mis pecados y mis pecados fueron lavados. Dios me dice a mí, y a pesar de que cometí pecado gratuitamente, Jesús murió por la cruz y me dice justo, me dice que no tengo pecado. Yo, cuando no conocía bien esta palabra, siempre haciendo lo malo, decía yo soy pecador, yo soy pecador. Pero pasando cuando pasé los 10 años, empecé a leer esta palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús, si me dice justo, yo no soy más pecador. Las personas que vienen a la iglesia, todos decían que eran pecadores. Y yo le dije a ellos, si el Señor Jesús nos dice justo, no somos justos. El Señor Jesús murió por nuestros pecados fueron perdonados. Ahora también en Corea, en la mayoría de las iglesias, a los miembros les enseña diciendo que son pecadores y que deben confesarse. En la Biblia es cierto que hemos cometido pecado, pero en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo crucificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Gratuitamente, sin hacer nada bien, sin nada a cambio, no ha pagado dinero para ello. El Señor Jesús ya perdonó nuestros pecados en la cruz, por lo cual gratuitamente hemos sido justificados. ¿No es maravilloso? Señores, hay muchos que han temblado diciendo que son pecadores. ¿Qué pasa si voy al infierno? Hoy en día también. No sabemos muy bien, pero cuando éramos pequeños, tengo mucho pecado, llorábamos. Verdaderamente, el Señor Jesús viniendo a esta tierra, muriendo por nuestros pecados, mediante la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados, que no tenemos pecado. Así dice que hemos sido justificados. Yo, cuando tenía 10 y tantos años, las personas de la iglesia, si no me querían porque yo a menudo decía esto, Oxupar, ¿qué se cree? Si el pastor le dice que es pecador porque él dice que es justo. Cuando miré en la Biblia, claramente es cierto que yo cometí pecado, pero el Señor Jesús, en lugar de mis pecados, Él murió en vez de mis pecados y Él me perdonó y es cierto que no tengo pecado, ¿correcto? Ustedes lo mismo, sí. Es cierto que hemos cometido pecado, nos merecemos la
maldición. Pero el Señor Jesús, habiendo venido por nuestros pecados, murió crucificado. ¿Correcto? ¿Por qué murió crucificado el Señor? Para rescatarnos del pecado. Él murió crucificado en la cruz y del pecado sucio nos lavó. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Desde pequeño memoricé que yo ya era justificado. Yo cometí pecado, pero el Señor Jesús, en lugar de mis pecados, Él murió crucificado y la paga de mi pecado, Él lo pagó y Él pagó en la cruz la paga del pecado. Por lo cual, en el 23, cuando vemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, no podemos alcanzar la gloria del Señor. Pero cuando vamos en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús nos rescató, nos redimió y gracias a ello, mediante la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados. Señores, no es una palabra de Pastor Oxupar, es la palabra de la Biblia, es la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos redimió, murió sobre la cruz y todo pecado que nos merecíamos, Él se encargó en lugar de nosotros. Amén. Por lo cual el Señor Jesús, en ese momento que murió crucificado por nuestros pecados, Él murió sobre la cruz con nosotros. Y por eso ahora nosotros no somos pecadores. Por lo cual el Señor Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que no tiene pecado, ¿entienden? Que no tienen pecado. El Señor, si me dice que no tengo pecado, es correcto decir que no tengo pecado. Pero, señores, muchas iglesias hoy en día me dicen que soy secta porque digo que no hay pecado. En la Biblia sí está escrito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ustedes han cometido pecado, pero no son pecadores. Dios envió al Señor Jesús y se puso en lugar de nuestro pecado y murió sobre la cruz. Y toda paga del pecado, Él lo recibió. Hemos cometido tal pecado que tenemos que hacer. Ahora, con la fe debemos aceptarlo. El Señor Jesús murió por mis pecados y yo creo en ello. Amén. El Señor Jesús murió por mis pecados y eso es realidad. El pecado que yo he cometido, mediante la sangre de la cruz del Señor Jesús fue lavado. Amén. La vida es maravillosa. Cargando ese pecado, Señor, he mentido, he comido el caqui de la casa ajena, he robado, he hecho lo malo, perdóneme.
una cantidad ilimitada de pecado, pero estaba colgando de mí. Pero Dios envió al Señor Jesús, permitió que muera crucificado y todo el castigo del pecado. El Señor Jesús murió y cuando regresó, dijo, consumado es. Envió al Señor Jesús, Dios, y le dio una misión. Cuando mueras en la cruz, perdona el pecado de todos los hombres. El Señor Jesús muriendo en la cruz. Por último, consumado es. Dios ahora cumplió todo aquello. Sea el pecado que haya cometido el hombre, mediante la sangre del Señor Jesús ha sido lavado. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han cometido pecado. El 24. Pero siendo justificados, el Señor Jesús recibió el castigo por nosotros y murió crucificado. Y mediante la redención, mediante la gracia de Dios, no hemos hecho nada a cambio, gratuitamente. Dios nos dice, tú eres justo, tú no tienes pecado, tú has sido lavado, tú eres santo, todos tus pecados han sido perdonados. Esto es la palabra viva de Dios. Yo, cuando era pequeño, cuando iba a la iglesia, comía la manzana, el caqui de otras casas y cometiendo pecados sufría. Leyendo la Biblia, descubrí esta realidad. En ese momento tenía como 13 años por ahí, pero el Señor Jesús fue crucificado y todos mis pecados fueron perdonados. Estaba muy, muy agradecido. Una vez, cuando vivía en Kimchon, se nos acabó todo alimento durante días. Y junto con mi esposa fui a un orfanatorio de Kimchon. ¿Está el director? Pregunté. ¿A qué se debe? ¿Por qué vino aquí? Yo instruyo a los jóvenes, a los niños, yo enseño la Biblia. Yo no pido nada a cambio. A cientos de niños que están en el orfanatorio, permítame que les instruya durante una semana. Todos ellos, para que puedan obtener el perdón del pecado, yo voy a enseñar a ellos. El director me miró y me dijo que así lo haga. Y mi esposa fue a enseñar el himno, la canción a los niños y yo el evangelio. El director anotaba todo lo que yo decía. Él estaba muy agradecido porque le prediqué el evangelio. Era la tarde y él nos puso pero una mesa pero tan extravagante. Nuestro matrimonio estaba tan feliz. Disfrutamos la comida. Y a la tarde de nuevo enseñamos a los niños. De nuevo nos invitaron a la cena y volvimos a casa. Yo soy muy apurado, camino muy rápido. Cuando voy caminando y me doy la vuelta, mi esposa está allá atrás. Es mi esposa, tengo que traerla, ¿verdad? Yo soy un marido muy bueno. Y
había vuelto a la casa. Estábamos muy agradecidos. Al día siguiente hicimos de nuevo. Al tercer día, durante una semana, yo le enseñé la Biblia a los niños del orfanatorio. Ellos, obteniendo el perdón del pecado, estaban felices. Y los huérfanos, ya que no son hijos legítimos, por más que el director le trate bien, los niños, yo veía que le hacía sufrir al director. En fin, ese día estuvimos muy agradecidos. Durante una semana enseñamos a los niños, comimos bien y muy de noche volvimos a la casa. Después de un tiempo, pasó mucho tiempo. Una vez, después de una campaña, vino un pastor, sí. Y mientras que íbamos hablando, que ese orfanatorio se convirtió en un colegio y él era un director. Yo le conozco muy bien al director del orfanatorio. ¿Cómo? ¿No es el pastor Isuchon? Sí, él es nuestro padre. Y yo era muy amigo con ese hijo. Un día llamé, luego hablamos con el pastor Isuchon y esperaba el día para verlo. Después de un tiempo nos contó que falleció. Hasta ahora tengo una relación muy cercana con su hijo. Esta realidad de haber obtenido el perdón del pecado me hacía sentir agradecimiento. No es porque yo sea bueno o porque sea una persona de bien, sino que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió por nuestros pecados, mediante la gracia de Dios gratuitamente. Justo, que no tiene pecado, que hemos sido justificados. Por lo cual, cuando leemos este tipo de Biblia, no somos pecadores. A los 10 y tantos años, mi mamá, hasta ahora, habiendo terminado la guerra el 25 de junio, yo veía cómo mamá sufría, pero mucho. Un día, ya estábamos por la guerra de Corea y ella falleció. Y era la primera vez que mamá volvió del baño y tenía indigestión, se acostó. No podíamos ni imaginarnos que uno vaya al hospital. No sabemos ni en dónde está el hospital. Durante 3 días ella estaba enferma. Y delante de mis ojos, mamá cerró los ojos y falleció. Cuando yo era muy pequeño, mamá falleció. Y mi hermana mayor me cuidó, me protegió, a pesar de la ausencia de mamá. Cuando yo veo la vida que yo viví, el Espíritu Santo de Dios me amó y me ha querido guiar hacia la salvación. Por más que yo quería creer que el Señor perdonó mis pecados, cuando yo leía la Biblia, todos los cristianos de Corea decían que eran pecadores, pero en mis ojos yo no veía así la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
hasta aquí. Éramos pecadores, sí. Pero luego en el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, por la gracia de Dios. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nuestros pecados fueron perdonados y gratuitamente. El Señor nos dice justificados. ¿A qué se refiere? Dios nos dice justos. ¿Entienden? Un doctor famoso o un filósofo famoso, no se refiere a ello. Mediante la gracia hemos sido justificados. El Señor nos dice, Oxupar, tú eres justo. Así nos lo dice. Verdaderamente habiendo cometido pecado, comiendo frutos ajenos, siempre yo pensaba que yo era pecador. Pero siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? El Señor Jesús, por nuestros pecados, Él murió en lugar de nosotros. En ese momento, todos nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos dice justos gratuitamente. En la Biblia, en Romanos 3:23-24, yo leyendo, dentro de mi corazón, era cuando tenía 10 y tantos años, pero mis pecados, yo estuve seguro de que fueron perdonados. Yo tenía una hermana mayor, ella me crió, me mandó a la escuela, ella se encargó de todo. Y delante de mi hermana, yo le dije que mis pecados fueron perdonados. Y ella estuvo muy preocupada. Oxo, el pastor dice que es pecador. El anciano también. ¿Cómo? No tiene sentido que tú digas que tú no tienes pecado. Y no pude decir nada delante de mis hermanas. Qué increíble. Después de 3 días, mi hermana obtuvo el perdón del pecado. No sé si decir que obtuvo, el Señor nos perdonó por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, cuando era pequeño, tuve convicción de que mis pecados fueron perdonados. En la iglesia siempre me dijeron que, pastor, decía que era pecador el anciano también, que tú sabes, ¿por qué te hace de que sabes? Desde ese momento que obtuve el perdón del pecado, me encantaba leer la Biblia. Leí muchísimo la Biblia. Leí de manera incontable la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nos dice justo, somos justos, no somos pecadores. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Él estuvo en lugar de nuestros pecados. En ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. Sea lo que fuera lo que otros digan, sin depender de ello. Esta palabra, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justo quiere decir que no tiene pecado. Hemos sido justificados. Nosotros,
cuando debemos únicamente creer en la palabra de Jesús que nos dice justo. Hemos cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús, si me dice que soy justo, es correcto que soy justo, ¿correcto? Hoy en día, Pastor Oxupar está parado aquí predicando, pero es la palabra que verdaderamente Jesús lo dijo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, hey Oxupar, tú eres justo, así me dice. Fulano, tú también eres justo. Tú has cometido mucho pecado, tú eres justo. Tú has robado el arroz, tú eres justo. Tú has mentido, eres justo. Tú has mentido, tú eres justo. En gran manera, no podemos entender por qué. Porque exactamente nos perdonó nuestros pecados y mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados. A pesar de que nos lo dice, miles de pastores enseñan de que son pecadores. Completamente distinto a la palabra. Su pensamiento va diciendo, Dios para rescatarnos del pecado, Jesús murió en la cruz y después resucitó y de nuevo subió, y oyendo esto, lo hemos creído. Yo a los 10 y tantos años, exactamente no me acuerdo de la edad de aquel entonces, creo que tenía 12, 13 por ahí. El Señor Jesús había muerto sobre la cruz por mis pecados. Y mi pecado ha sido perdonado, a eso se refiere. ¿Cuál es el problema? Eyokshu, tú, despiértate, por favor. El pastor dice que es pecador, el anciano también. ¿Tú qué es lo que sabes para decir que no tienes pecado? Ey, hombre. Sí, cierto, yo no sé muy bien, pero la Biblia dice que nuestro pecado desapareció y que no nos condena. Pero hombre, ¿por qué tú hablas así? Pero de igual manera, el pastor dice que es pecado, tú también debes decir lo mismo. No debemos seguir la palabra, no debemos seguir el error del pastor. ¿Tú eres mejor que el pastor? ¿Cómo que voy a ser mejor que el pastor? No soy mejor. Pero en la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado y yo no puedo hacer eso. Sí, adelante. El pastor me dice que soy pecador, dicen que todos son pecadores, pero yo no soy pecador. He cometido pecado, pero el Señor fue castigado, murió en la cruz por mis pecados y soy justo. Y si Dios me dice que no tengo pecado, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser pecador? Amados hermanos, todos tenemos nuestro propio pensamiento y vivimos tras nuestro propio pensamiento sobre nuestro pecado. No hay necesidad de orar mucho para que nos perdone el pecado. ¿Por qué? Porque envió al Señor Jesús y el Señor Jesús murió en la cruz mediante la muerte. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Así dice la Biblia. Hoy en día, cuando yo digo esto, me dicen que soy secta. Ay, yo quisiera ser de primer grado, pero me dicen de segundo, secta. Entonces, la Biblia también es una secta, porque claramente dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, no voy a hablar a otros. Es algo que le digo a ustedes,
¿Qué dice la Biblia? Por nuestro pecado el Señor Jesús murió crucificado. ¿Correcto? Murió en la cruz y Él se encargó de nuestros pecados en lugar de nosotros. Es cierto que hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús, mediante la cruz que derramó en la cruz, mediante la sangre que derramó en la cruz, ha dejado más blanco que la nieve mis pecados. Quisiera pedirle a ustedes, esto es algo que dice Pastor Oxupar, está hablando tal como es la palabra de Dios. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me dice, Oxupar, tú eres justo, tú no tienes pecado. Tus pecados han sido lavados mediante la sangre del Señor Jesús. Pero mucha gente llora, se atormenta porque es pecador. En la Biblia, yo he leído mucho la Biblia. He leído y leído y leído y he vuelto a leer. Hasta los 10 y tantos he leído en varias ocasiones. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo, me dice Dios. Oxupar, tú eres justo. Por la sangre del Señor has sido lavado, has sido santificado. Dios nos dice aquella palabra para nosotros. Sea como fuese el pensamiento de ustedes, desechando todo pensamiento, la palabra de Dios vamos a creer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Creen en ello? ¿Ustedes son pecadores? Por más que tengan pecado, si Dios les dice justos, son justos. Por más que no tengan pecado, si Dios le dicen pecadores, ustedes son pecadores. Dios es el que sabe. ¿Qué sabremos nosotros? Hay mucho de esta palabra. No solamente esta parte. En la Biblia, Jesús murió, por nuestros pecados nos lavó y nuestro pecado ha sido lavado. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo, nos dice Dios. No tienes pecado, a eso se refiere. El Señor, yo cometí pecado. Sí, yo sé que tú has cometido, pero Jesús murió crucificado en lugar de tus pecados. Y es cierto que tus pecados han sido perdonados. Amén. Y los que no quieren creer en ello, tienen que ir al infierno. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay ningún camino. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así, desde ese momento, hemos recorrido en muchos países del mundo entero. Cuando fuimos a los Estados Unidos, yo he predicado en el canal y el público venía a llorar. En muchas ocasiones había ocurrido eso. La gente dice que es pecador. Yo voy y cuando voy a la reunión de pastores, yo le explico a ellos, nadie dejó de cometer pecado, esto es una realidad. Pero es cierto que somos pecadores, pero el Señor Jesús recibió el castigo por nuestros pecados, murió crucificado. ¿Por qué? Para no enviarnos al infierno, para enviarnos al reino de Dios. Él murió crucificado y Jesús recibió
el castigo por nuestros pecados. Y así nuestros pecados para siempre fueron perdonados. Así le digo. Amados, yo estoy en Kimcheon. Cuando estaba en Daegu, cuando estaba en otras ciudades, he hablado mucho de ello. En la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados gratuitamente. Esto no es palabra Pastor Oxupar, es la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al reino de Dios, pero el Señor Jesús nos redimió y mediante la gracia de Dios, Jesús a todos ustedes les ha dejado justo. Por lo cual ustedes he mentido, he engañado, he robado. Por más que estén llenos de ello, si uno entra en la cabeza de Jesús, todo ese pecado está perdonado. Amén. El Señor Jesús no nos dice pecador, nos dice justos. La palabra justa es que no tiene pecado el Señor Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente hemos sido justificados. Ahora, no solamente Pastor Oxupar, ustedes también, abriendo la Biblia, detalladamente, si se ponen a leer, aparece mucho en la Biblia cómo nuestros pecados han sido perdonados, que han sido lavados y hemos quedado más blancos que la nieve. Pero, después de obtener el perdón del pecado, cuando el Espíritu Santo del Señor llega a mi corazón, somos tan felices llevando la vida de fe. Y el Señor Jesús murió por nuestros pecados y claramente hemos sido perdonados, pero muchos pastores de muchas iglesias enseñan de que somos pecadores. El Señor Jesús derramó la sangre por nosotros y nos dejó limpios. Pero si nos dice que somos pecadores, tanto dolor causaremos en el corazón de Jesús. Ahora, oigan la palabra del Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, yo también tengo mucha edad. Se acerca ya el día de la muerte. Creo que no moriré al momento, pero todavía me queda algún tiempo más. Pero cuando vaya a ese reino tan glorioso, yo estoy seguro, el Señor Jesús, su sangre ha perdonado mis pecados. Dios me ha dicho justo. Y por más que no quiera ir al cielo, no puedo menos que ir al cielo. Así está determinado. Y me voy a muchos países y mientras que recorro las veces que voy, ya que me invitan a miles de presidentes, he predicado el Evangelio y tengo muchos amigos que son presidentes. Hace poco también me encontré con unos presidentes y le prediqué el Evangelio y ellos oyendo sobre el perdón del pecado se gozan y tanto se quieren ver conmigo. Una vez fui a una ciudad y escucharon que yo llegué y en un campo más de 2,000 personas se reunieron, más que esta cantidad, y conté cómo obtuvimos el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús mediante la traducción. Señores, hemos recibido pero la mayor bendición. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús nos dice justos. ¿Por qué? Mediante la sangre del Señor Jesús todos nuestros pecados han sido lavados.
a pesar de que hemos cometido pecado. La paga del pecado. El Señor Jesús fue castigado y nos perdonó. Señores, sea quien fuera, ya no son pecadores. La Biblia lo dice. Hemos cometido pecado, pero por aquel pecado el Señor Jesús murió derramando la sangre. Todos nuestros pecados han sido lavados. Y así no hemos sido perdonados mediante la sangre del Señor, que es como el oro y la plata. El Señor, que es el Cordero, con su sangre obtuvimos redención, redención, redención. El Señor Jesús me redimió. Aleluya. Unidos, cantemos juntos. Por su sangre hemos sido redimidos. Señores, ya no son pecadores. Por la sangre del Señor Jesús hemos obtenido la redención, para que todos podamos encontrarnos en el reino celestial. Crean de que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. ¿Entienden? Muchas gracias. Aquí vamos a finalizar.